Que el Señor Jesús te bendiga, hermano. Hoy nos encontramos en este video en el cual te daremos a conocer el video número 4, evidencia número 4 de que Jesús, Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. Para empezar este video te daremos a conocer 14 evidencias bíblicas en el cual demuestran, porque estaremos hablando bajo el tema un trono y uno sentado. Estaremos dando a conocer 13 evidencias bíblicas de que solamente hay un trono y uno sentado. Mucha gente se pregunta en la actualidad y en el cielo cuántos tronos hay, si Dios es una trinidad. Entonces son tres divinas personas, divinas y distintas, en el cual un solo Dios. ¿Por qué? Porque se dice, hermano, de que la Trinidad es un Dios compuesto, una pluralidad compuesta, pero esto significa de que si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas divinas y distintas, es decir, de que en los cielos también hay tres tronos establecidos en los cielos. Pero vamos a demostrar bíblicamente de que en los cielos solamente hay un trono y uno sentado sobre el trono. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal, Unicidad de Dios para todo el mundo. Comparte, comenta, dale me gusta para que muchas personas sigan conociendo la verdad de este único Dios verdadero y la vida eterna. Comencemos. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 18. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Yahweh. Yo he visto a Yahweh sentado en su trono. Pero recordemos que Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice: ved ahora que yo soy Yahweh y no hay dioses conmigo. Entonces, segunda de Crónicas 18 y 18 dice: yo he visto a Yahweh sentado en su trono y a todo su ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Allí estaba todo el ejército de los cielos, pero dice de que este profeta miró a Yahweh sentado sobre su trono. Vamos con la evidencia número 2 en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 19. Dice así: Yahweh estableció en los cielos su trono. Escucha muy bien. Yahweh estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Una vez más se demuestra de que Yahweh estableció en los cielos su trono. ¿Recuerda? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai Echad. Es decir, uno es. Vamos a ver otro pasaje a través del profeta Isaías, capítulo 6, para ver la tercera evidencia. Isaías, capítulo 6, versículo 1, dice así: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora el profeta Isaías también da testimonio de que él vio en los cielos un trono y el que estaba sentado en el trono era Yahweh y sus faldas llenaban el templo. ¿Ok? Y vamos a ver lo que dice ahora a través del profeta Ezequiel, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26 para que nos demos cuenta. Toma papel, lápiz y tu Biblia, obviamente, para que tú te des cuenta de que solamente es un Dios y no una Trinidad. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 dice la palabra: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, no dos tronos, ni tampoco habla de tres tronos. Ezequiel dice: se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel está viendo una semejanza sentado sobre este trono que parecía piedra de zafiro. Aquí estamos viendo, estimado hermano, por el Antiguo Testamento, que no se encuentra por ninguna parte ninguna trinidad que hable de dos sentados en dos tronos o tres sentados en tres tronos. Por ende, si Dios, verdad, Trinidad, uno es una unidad compuesta, significa de que tienen que haber tres tronos, un solo Dios
sentados, pero en 3 tronos. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice un trono y uno sentado. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28, dice su palabra en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Según el profeta Ezequiel habla de que sobre aquel trono se miraba la figura como de un hombre sentado sobre ese trono. Pero Jesús aquí está diciendo en el versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, es decir, que el que miró Isaías, el que miró Micaías en 2 de Crónicas 18:18, el que miró Ezequiel, el que está hablando el rey David a través del libro de los Salmos 103, versículo 19, es a Jesús. Ellos están hablando de Jesús. Pues en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, Jesús dice: de mí se escribió en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Estos profetas, hermanos, ellos hablaron acerca de Yeshua, ellos hablaron acerca del Mesías, de Jesús. No hablaron de ninguna Trinidad. Ellos vieron a Yahshua HaMashiach. Él es nuestro único rey. Pero no solamente esto, sino que los discípulos, hermanos, ellos no creían en ninguna Trinidad. Los discípulos sabían lo que el Antiguo Testamento, el Taná o la Torá decía en cuanto a ese único Dios verdadero y la vida eterna. Mira la pregunta o la petición que hace aquella mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, y esto lo vamos a ver en el capítulo 20. Vamos a leer el versículo 20 y capítulo 20, versículo 20 dice así: y entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesús y pidiéndole algo. Estamos en Mateo. Y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que para los judíos e incluso la madre de los hijos de Zebedeo, ellos sabían contundentemente de que el que está sentado en el trono, según la profecía de Ezequiel, la profecía de Micaías, la profecía de Isaías, del mismo David en los Salmos, se estaba refiriendo a Jesús. Por eso ella venía con esta petición para decirle: ordena que en tu reino, tú tienes la autoridad, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Evidentemente, Jesús es el que está sentado en el trono. Entonces, vamos a demostrarlo una vez más. Vamos a leer el capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Dice la palabra así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Una vez más, estas palabras concuerdan con la visión de Ezequiel, capítulo 1, una vez más, versículo 26, para que lo compruebes con tu Biblia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos demostrando bíblicamente, bajo el tema un trono y uno sentado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. Llega hasta el final de este video. Suscríbete a este canal, Unicidad de Dios para todo el mundo. Comparte, dale me gusta para que mucha gente salga del error de la idolatría, creyendo que cuando vayan al cielo van a ver a 3 personas divinas y distintas sentados sobre 3 tronos. La Biblia dice que solamente es uno y uno sentado sobre él. Vamos a demostrar ahora con Hechos capítulo 2, versículo 30. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 30. Y dice así: pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, aquí está la profecía, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice, qué tremenda esta profecía que dice: levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Su está hablando en singular.
No dice sus tronos, dice su trono. Seguimos demostrando con las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el maravilloso nombre que es sobre todo un nombre, en el nombre de Jesús. Y posterior vamos a corroborar con lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 45, versículo 16. ¿Ok? Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice aquí, dice. Más del Hijo dice, cualquiera diría, bueno, ahí está hablando de la segunda persona de la Trinidad, pues Jesús, Él es el Hijo de Dios. Sí, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero la Biblia no dice de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. La Biblia dice de que Jesús es el Hijo de Dios, pero en cuanto a la carne, porque Dios fue manifestado en carne. Pero veamos lo que la Biblia nos explique. Dice el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Escucha muy bien, pero vamos a llevarlo a lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 45, porque el salmista nos da una noción importante en cuanto a lo que escribió el escritor del libro de los Hebreos. Y dice en el capítulo 45 del libro de los Salmos, versículo 6, tu trono, oh Dios, es decir, que al Hijo, a Jesús, le está llamando directamente Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Le está diciendo a Jesús, tu trono, oh Dios, es eterno, es decir, que no tiene principio, que no tiene fin, es eterno y para siempre. A Jesús, el salmista le está llamando Dios. Tu trono es eterno y para siempre. Que si leemos solamente Hebreos 1.8, cualquiera podría decir, bueno, ese es el trono del Hijo. No, pero el salmista le está llamando Dios. Bendito sea el maravilloso nombre que es sobre todo nombre. Vamos a demostrar en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra así. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado sobre él. Qué cosa más maravillosa que nos demuestra una vez más el apóstol Juan. Dice, yo estaba en el Espíritu y vi los cielos abiertos, y en los cielos un trono y uno sentado sobre él. Ese es Jesús. El que está sentado en el trono se llama Jesús. La Biblia lo demuestra, la Biblia lo evidencia, y esto es irrefutable, no se puede contradecir, no se puede negar. Jesús, Él es el único Dios verdadero y no hay otro. ¿Ok? Pero dice el versículo 10 del mismo capítulo 4. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado. No dice delante de los que están sentados. Dice delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Le está diciendo, mi estimado hermano, de que Jesús, Él es el creador de todas las cosas. En cuanto a la creación, ya hicimos el video demostrando que en el Antiguo Testamento fue Yahweh, Jehová, el creador. No hubo participación de ninguna Trinidad. Busca el video ¿Quién creó el universo? Parte 1, en el cual descartamos la presencia de una supuesta Trinidad en la creación. Y el segundo video, en la parte 2, Jesús, el creador del universo, porque demostramos con la escritura de que Jesús es el creador del universo. ¿Ok? Pero dice que aquí los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y echan sus coronas delante de él. Y le dicen en el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Pero ¿quién es el Señor? Si Filipenses capítulo 2 versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es decir, que el que está sentado en el trono es Jesús, porque los 24 ancianos le están llamando Señor. Toda lengua confiese de que Jesús es el Señor. Apocalipsis capítulo 5.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. No dice de los tronos, dice del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Como dice Micaías en segunda de Crónicas 18 y 18, yo miré al Señor sentado sobre su trono y todo su ejército estaba a su derecha y a su izquierda. Pero aquí Juan está viendo que el que está sentado en el trono, y dice que había millones de millones a su derecha y a su izquierda. Entonces dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado. Escuche, es decir, que todo este ejército, que eran millones y millones, están alrededor del trono, pero el centro de atención, hay un trono principal, no estamos hablando de los 24 tronos, porque habían millones de millones aquí. Hay un trono establecido y el que está sentado en el trono es el principal. Aquí no se puede hablar de nadie más, sino del que está sentado en el trono. Y entonces estos millones de millones se dirigen al que está sentado y le están llamando, dice, y que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado. Es decir, que el que está sentado en el trono es el cordero que fue inmolado, y le dicen, digno es de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Bendito sea el maravilloso nombre de Jesús. Con este video número 4, es decir, la cuarta evidencia, estamos demostrando por todos lados de que Jesús es el único Dios verdadero y la vida eterna. ¿Qué esperas, hermano? Suscríbete a este canal, Unicidad de Dios para todo el mundo. Comparte, dale me gusta para que mucha gente salga saliendo de la herejía trinitaria. ¿Sabes por qué? Porque la Trinidad tiene su origen en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, pero nosotros nos pasamos conforme a las escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Jesús es el único y verdadero Dios. Él es la vida eterna. Que el Señor Jesús los bendiga y nos vemos pronto para demostrar la quinta evidencia de que Jesús, Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. Muchas bendiciones.